respetadas autoridades, estimado amigo Luciano Venegas Díaz, señoras, señores. Este libro, El hombre en el capullo, es una pintura en que su paisaje grafica las huellas dejadas en el recorrido del autor en el desarrollo de su arte. A medida que iba entrando en el oasis de este texto, he visto mariposas volando en los jardines de sus flores, mas no había encontrado en este paraíso descriptivo un título tan subjetivo para escribir esta obra. El señor Venegas, no solo como escritor, sino como un amante empedernido de la acuarela, ha juntado en forma maravillosa, amalgamando estos dos estilos artísticos. Me parece una gota de agua que se va esparciendo en su acuarela literaria, pero a medida que se va diluyendo lo cromático de su prosa descriptiva, va recorriendo huellas esa mariposa incierta de su capullo. Vuela para observar los difíciles caminos de quien no solo piensa en un paisaje, sino que sale a buscarlo para cobijarse bajo el alego de sus letras. Busca un vientre tibio junto a una paleta de colores y con la sensibilidad de su mente y a sus manos prodigiosas, con la sabiduría de un filósofo, encuentra sus propias acciones en zonas grises y las analiza, las experimenta pausadamente junto al destino de sus atribulaciones, y a medida que ese capullo va creciendo en su racimo, va despertando a la vida, analizando las dificultades de su crisálida en su desarrollo, para al fin emprender la realidad y la libertad de su vuelo. Esta es una página de su vida. El autor en este espacio desarrolla sus escenas en el sur de Chile, para ser preciso en Puerto Montt, cuyo relato no parece ser narrado por un capullo en desarrollo, sino más bien por una mariposa que ya tiene muy bien desarrolladas sus alas. Más bien es un vuelo más en este invernadero en que vivimos y en que nuestra osadía puede incluso chamuscarle sus alas. Su prosa literaria tiene un profundo contenido poético en sus relatos verosímiles, filosóficos, convirtiéndose muchas veces en un exégeta de sí mismo, realista en el desarrollo de su vocablo, como uno de los ríos nuestros o como las lluvias de la zona sureña. Hay un lenguaje magnífico en todas sus expresiones, lo que lo define originalidad esencial, y en eso consiste su genialidad. Vive la vida para experimentarla, luego la escribe y no conforme con eso, también la pinta con un sentido subliminal, acompañado muchas veces de una inspiración erótica tremendamente osada, propia del ser humano, que tiene muy bien puestos los pies en la tierra. Se convierte en un analista realista, con una filosofía propia de la sabiduría con que conlleva el ritmo de su vida, sin evadirse de la realidad, más bien formando un ideal que trasciende su mundo a una superrealidad en cuyas sombras se encuentran sus problemas, buscando en la profundidad lo estético escondido entre sus sombras, en sus nubarrones propios, que le permiten elaborar el concepto de sus sentimientos en la superación como ser humano. Se consume a veces en una zarza ardiendo,
más allá de la carne y de la vida, colocando en su pendón la astucia, lo ilustrado y la realidad de los sentidos. Reflexiona angustiosamente más allá de sus propios ensueños. A medida que vamos avanzando en sus huellas, nos encontramos con un mundo literal de imágenes proyectadas a una realidad de lo que piensa y escribe, y luego, no conforme con ello, lo elabora en su mente y a lo mejor, sin darse cuenta, lo pinta para hacerlo imperecedero, y así sigue su paisaje como una poesía que camina. En su lectura he sentido la fuerte música de Puerto Montt, con ese canto que se escapa a lontananza, y el ruido de su propia pasión nos inspira al delirio y nos impulsa a escribir, a pintar, y nos sentimos como una cuerda tensa, sensible, que quiere expresar sentimientos. Esta es la obra de un pintor que ambiciona hacer las letras una trilogía, junta la aurora, el crepúsculo y el ocaso al mismo tiempo, como un símbolo del segundo de nuestra existencia. Se parece a veces a una golondrina que va glisando sus alas entre el sentimiento y el paisaje. Se introduce en la letra y en su acuarela, quedando la idea que al tocar una de sus palabras por parte de un osado, se atreva a verter una gota de agua en sus acuarelas, y la expresión literaria de su pintura se puede romper el paisaje y queda atrofiada su obra al no comprender la osadía de lo que es realmente un artista. Su desarrollo responde a una situación geográfica, de una realidad concreta, con su objetivismo histórico, turístico de uno de los lugares más bellos del mundo, en que los capullos en el hombre tienen un sentido onírico para toda persona que visite estos lugares. Por eso, no me detengo en la forma idílica del espacio, sino en el fondo profundo de la realidad que él describe para llegar a la esencia misma. Me agrada encontrar el sueño en su realidad, en sus expresiones filosóficas, incluso algunas de carácter metafísico. Su arte expresivo tiene un valor artístico en la manifestación de un ser con el don de maestro. La originalidad de sus imágenes corresponde a un profesor que conoce la soberanía de su pensamiento para compartir con sus interlocutores. Es una manifestación de lucidez mental con una precocidad en los laberintos de la literatura moderna, que a veces no es comprendida por la evolución de los estetas. El hombre en el capullo se levanta de esa aurora que jamás termina, pero que sigue evolucionando diariamente, edificando y plasmando un nuevo mundo. Es como la cibernética, que es comprendida por su dinamismo. Nuestro autor es una hormiga en el detalle. Viaja para sacar consecuencias con lo erudito de su vocablo del que piensa. No me cabe duda que es un candil con los atributos de sus expresiones literarias, para que sigamos esos mismos rieles del presente texto, nos familiaricemos con él y nos demos cuenta que los elementos originales junto a los oníricos nos permiten buscar y encontrar la verdad en las peripecias de la vida. Su técnica es un atributo secreto, donde a medida que va evolucionando el ritmo de su comentario, vamos comprendiendo cómo se desarrolla la estética del ser dentro de su capullo. Es difícil ser un protagonista, observarse a sí mismo, expresando su punto de vista, la axiología propia de sus conceptos, uniendo el amor platónico del paisaje con los caireles de la letra. Su narrativa original y verosímil es optimista, sin dar cátedra en sus recursos, con sus aleaciones de acuarelas, encajando plenamente con lo cromático de sus expresiones, sin la necesidad de un SOS de alguna esteta para efectuar los cambios en el mensaje de sus expresiones, en sus tropos y en sus metáforas que manifiestan un carácter lógico en la época en que nos desarrollamos. Como comentario final, pido disculpas al autor y a todos ustedes mismos por terminar esta presentación. Me parece sacar como consecuencia que el capullo, en este caso, está dentro del hombre y no el hombre dentro del capullo. Doy gracias por permitirme la osadía de presentar esta obra, que al hacerlo
nos perfecciona en el difícil camino del andar literario, a veces perdido entre las nubes, o bien viviendo en un letargo silencioso en el capullo artístico de nuestro pueblo. Felicito fraternalmente al señor Luciano Venegas Díaz por darnos una audaz linterna para formar un sol literario que nos hace falta como característica de nuestro pueblo, y lleno de orgullos vemos que se va desarrollando plenamente. Muchas gracias.